Empecemos pues con nuestros temas hoy periodísticos importantes de actualidad. ¿Cuál sigue siendo de actualidad? Lo que ha dicho el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Llegó diciendo, hombre, vamos a pensar en una nueva constituyente, en una asamblea constituyente, pero ello será mediante acuerdo. Dos elementos que nosotros ayer destacamos. Uno, mediante un acuerdo nacional, y segundo, no será para ser puesta en práctica la nueva Asamblea Nacional Constituyente en este gobierno, sino en el siguiente. Antes de que nos metamos en el tema, vamos a saludar a nuestro invitado hoy para que nos ayude a analizarlo. Él es Esteban Manco, él es magíster en Derecho Constitucional. Esteban, gracias por estar con nosotros nuevamente en Clicracia, el poder de la información a un clic. Bienvenido. Buenos días, Roger. Buenos días a todos. Y bueno, abordando un nuevo tema o una continuidad del tema de lo que es la Asamblea Nacional Constituyente. Sí, porque ya lo hemos tratado y con usted precisamente para decirles a nuestros internautas y a nuestros lectores, decirles que no es tan sencillo, pues, como decir yo quiero hacer una asamblea constituyente, y entonces por arte de vivirlo, que ahí está. Es un proceso largo y usted nos lo ayudaba a explicar la vez pasada, un proceso largo que incluso parte de la voluntad del legislativo que no está todo a favor del presidente Gustavo Petro. Pero entonces, para que empecemos, Esteban, vamos a escuchar nuevamente y a ver al nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Vamos a ver cuál me sale de las dos, porque tenemos las dos posturas, la de antes y la de ahora. A ver, ¿cuál es esta? Escuchemos. Bueno, en fin, no parece que la tuviéramos. El presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente es una mala idea, pero además es una idea inviable. El gobierno está lejos de contar con las mayorías que se necesitan en el Congreso para aprobar una ley que convoque a esa constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente tiene que ser el fruto de un amplio consenso social en el país, no un instrumento para resolver las tensiones que son siempre habituales entre el gobierno de turno y el Congreso y la rama judicial del poder público en nuestro país. Pero además, la idea de la constituyente no se puede utilizar como una amenaza al Congreso de la República. Bueno, ahí está. Esa es la posición. Para que apruebe las reformas sociales, la agenda social del gobierno en el legislativo. Es mucho mejor el camino de insistir en la concertación, en los acuerdos, en sacar adelante reformas como la de la salud y las pensiones como producto de una concertación y no de una imposición. Ese es el camino. Bueno, ahí está pues la posición anterior, antes de que fuera ministro del Interior. Yo no voy a decir nada, enseguida le permitimos a nuestro invitado que nos ayude con el tema, qué piensa, si es que realmente es diferente, si es que está dando una voltereta o no. Aquí está la de antier, aquí está, antes de que usted Esteban hable de una vez, la posición nueva, hoy ministro de Juan Fernando Cristo. Bueno, algo nos está fallando, que nos sale rápidamente, pero bueno, dejémoslo pues ahí. La de hoy es muy sencilla, ayer la planteamos, está fresquita. Él habla de un acuerdo nacional para una Asamblea Nacional Constituyente que no será aplicada en este, sino en el próximo gobierno. Bueno, a ver, ¿usted qué piensa, hombre? Que es que la polémica hoy, aunque esto va más en lo político y usted está aquí para que nos ayude más en lo jurídico como magíster en el tema de derecho constitucional, de todas maneras, ¿ve mucha diferencia en las posturas, Esteban? Sí, Roger, lo que yo percibo inicialmente allí es que
no hay una postura radicalmente opuesta a la inicial. Pues de conformidad con ese primer video que observamos, el doctor Juan Fernando Cristo lo que alude es que debe haber un consenso nacional frente a una Asamblea Nacional Constituyente y no debe ser imposición, sino llevar a cabo como esos acercamientos entre los diferentes grupos y contextos. Pero sí hay allí una pequeña diferencia cuando dice que no es para imponer una Asamblea Nacional Constituyente a otro grupo, y es ahí sí donde se distancia de su postura inicial y predica la inviabilidad de esa Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, como es gobierno, como hace parte ya del gobierno nacional, como ministro en ejercicio del ramo, allí se varía un poco ese discurso político, y lo que hace es, como ya hace parte del gobierno y como él es el que tiene que adelantar todo este consenso con las diferentes posturas políticas y muy particular con los empresarios, porque también allí intromete a los empresarios como un factor real de poder, porque las constituciones sin los empresarios, sin los banqueros, sin estos factores de poder, no se convierte en letra realmente materializada. Yo tampoco veo una postura muy diferente. Está hablando de concertación permanentemente. Entonces, en ese sentido, no lo veo pues muy alejado de la postura y la otra. Y claro, pues obviamente ahorita está en el gobierno y debe tener una posición pues mucho más firme. Sin embargo, o mucho más, supuestamente, no es en el sentido del gobierno, obvio. Sin embargo, insiste mucho en el consenso. Y dijo claramente, lo planteó ahí, lo que usted nos ha ayudado a plantear el mismo tema en ese sentido. Hombre, esto no se puede hacer sin el Congreso de la República. Se necesita del Congreso de la República. Y no es tan sencillo, precisamente como hay un Congreso de la República con una gran oposición al presidente. Esteban. Sí, los diferentes elementos que van a ser determinantes para que esta Asamblea Nacional Constituyente, fruto del consenso, se logre es inicialmente el acercamiento con las tres ramas del poder público, en este sentido con las dos ramas del poder público adicionales a la rama ejecutiva. Hablamos entonces del Congreso de la República y también de la rama judicial, Corte Constitucional. Allí añadió sobre el empresariado para ese consenso. Y Roger, esa reacción que generó, por ejemplo, ayer el doctor Reyes, presidente de la Corte Constitucional, frente al llamado que hiciera el ministro Juan Fernando Cristo frente a esta Asamblea Nacional Constituyente. Y es más o menos una postura del presidente de la Corte Constitucional indicando que la Constitución no es maleable como para que se imponga una sola cosmovisión política, más o menos el mensaje del presidente de la Corte Constitucional. El día de ayer, 4 de julio de 2024, cuando la Constitución Política de Colombia cumplía 33 años de vigencia en el ordenamiento jurídico colombiano. Bueno, hay que decir también, doctor Esteban Manco, con los buenos días, que esa Constitución hoy también se ha convertido casi que en una colcha de retazos por todas las modificaciones que se han dado a lo largo de estos 33 años. Sin embargo, pues su esencia sigue vigente. Ahora, una pregunta técnica frente a su experticia, doctor. Si llegase a concretarse ese acuerdo, el acuerdo podía pactar que la constituyente solamente podría tratar ciertos temas, por ejemplo, esos 10 temas que propuso el presidente Petro, o como sucedió con la Constitución del 91, los constituyentes en su momento se declararon soberanos y prácticamente modificaron toda la Constitución. ¿Se podía pactar esa regla de juego o no? Con los buenos días, Javier. ¿Realmente se podría pactar esa regla de juego? Pues la Constitución en su articulado dispone que podrá estipularse ese temario para que se desarrolle esa Asamblea Nacional Constituyente de acuerdo
a ese lineamiento inicialmente establecido por la ley que convoca a Asamblea Nacional Constituyente y todo su derrotero. Lo que sucedió en la transición de la Constitución de 1886 a 1991 es que se declararon soberanos, pero la Corte Suprema de Justicia, quien realizaba el control constitucional de esos actos, también le dio el espaldarazo, también le dio el fundamento constitucional, y allí se permitió que no fuera una asamblea simplemente para modificar algunas cositas de la Constitución de 1886, sino para brindarse una nueva constitución. Pero lo que sucede aquí, Javier, es un nuevo contexto, una nueva panorámica en la cual ya inicialmente el presidente de la Corte Constitucional adujo que no era necesario más o menos una Asamblea Nacional Constituyente, y que es la misma Corte Constitucional la que también va a realizar un control de constitucionalidad frente a esto. Entonces, el panorama frente a ello es: la Corte Constitucional le dará el espaldarazo a Gustavo Petro para que haga una nueva constitución. No lo creo. Y allí es donde se fijará el límite, tanto en el Congreso de la República como en la Corte Constitucional, frente a cada uno de esos 10 temas, para que así no se haga una nueva constitución, sino que se haga una especie de reformas parciales frente a lo que se pretende. Esteban, pero el panorama es complejo. Si el presidente Petro, que no tiene las mayorías en el Congreso y no ha podido jalonar sus 5 grandes propuestas, entre ellas salud, pasó pensiones, pero laboral todavía no ha pasado, educación todavía no ha pasado. Si no se pudo por vía, digamos, Congreso, ¿qué hace pensar que una situación como esta se pueda dar en el 2026 cuando el consenso no se ha logrado y todo lo contrario, hay demasiada polaridad en el tema? Bueno, Javier, yo lo que creo inicialmente es que Gustavo Petro está dando un acto de fe para que en el año 2026 en adelante se logre esos consensos que él, siendo gobierno en estos momentos, no ha logrado en el Congreso de la República. Es un acto de fe por cuanto no se tiene la certeza de que va a continuar su ideología o que va a continuar a quien le haga el guiño, para que así en el otro gobierno se pueda dar esos consensos. Ese es el primer acto de fe. Lo otro, si eso llega a suceder por cuanto la reforma pensional ya ha pasado, por cuanto el pilar solidario frente a los adultos mayores que exceden 80 años está rindiendo de manera efectiva esa política pública frente a la cobertura en vejez, y eso va a impulsar a quien él le haga el guiño, y va a llegar una persona ya en el siguiente periodo constitucional el cual tenga también esta misma cosmovisión, y es ahí más o menos que él está jugando con diferentes factores, tanto los que ya se aprobaron como la reforma pensional, como ese pilar solidario importantísimo, que eso va a impactar las clases más desfavorecidas, y también va a tener presente esa situación para poder ganar las elecciones, porque en estos momentos la favorabilidad del presidente de la República no es la mejor que digamos. Esteban Manco se ha referido varias veces a lo que ha planteado el presidente de la Corte Constitucional. Bueno, para que el contexto quede completo, aquí está el presidente de la Corte Constitucional sobre esta propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Me pregunto, ¿cómo seguir hablando de nuevos proyectos constitucionales si es que no hemos sido capaces de desarrollar y hacer cumplir el pacto que nos forjamos en 1991? La Constitución no puede ser una masa deforme, gelatinosa y banal, cambiable a placer, sino al revés, un texto rígido con muy relativas flexibilidades que precisa de muy meticulosos y exigentes requisitos de variación y cambio. La banalización de la Constitución y, lo que es aún peor, el querer cambiarla porque sí, es el peor mensaje que pueda darse a un pueblo cuyas manos y cuyos espíritus todavía reclaman la satisfacción de los mínimos. Pues él dice, entre otras, la banalidad de querer cambiar la Constitución porque sí. Esto lo lleva al otro aspecto, Esteban, para que usted lo comente, que nos lo planteó Javier hace un instante,
relacionado con las propuestas que hace el presidente Gustavo Petro para que se tenga en cuenta en esa constituyente. Miremos esas propuestas aquí rápidamente para que el contexto, vuelvo y digo, quede completo. Primero, que una constituyente, dice él, es el poder constituyente. Y ojo, Esteban Blanco, que usted nos va a ayudar enseguida con este cuento, porque hemos venido hablando de Asamblea Nacional Constituyente y hemos hablado de poder constituyente, y a uno le suena lo mismo, pero parece que para Petro es distinto. Entonces, el acuerdo nacional, en lo que están, permítame, utilizo la misma palabra, acuerdo, están de acuerdo con el presidente, está de acuerdo el presidente y el ministro del Interior, es eso, acuerdo nacional sobre temas como estos: garantía inmediata del derecho universal a la educación, la salud y las pensiones, nuevo ordenamiento territorial, el desarrollo económico y social de los territorios excluidos, la reforma agraria, la adaptación a la crisis climática, la reforma a la justicia, la reforma política, el pacto por una economía productiva y la verdad judicial y el perdón social para una paz definitiva. Todas las propuestas, pues, para que se tengan en cuenta en un poder constituyente, Esteban. 3 reacciones, Roger, frente a las palabras del doctor Reyes el día de ayer, cuando la Constitución Política cumplía 33 años y la Corte Constitucional hizo ese evento especial en Bogotá. El primero, el reconocimiento del doctor Reyes como presidente de la Corte Constitucional de que la Constitución Política de Colombia no ha sido cumplida, que hay un incumplimiento frente a los derechos y a los mínimos a los cuales él alude. Entonces, allí habría un acercamiento frente a lo que dice Gustavo Petro de que existe un incumplimiento frente a la Constitución Política y que por ello entonces se vería en la necesidad de provocar o de impulsar esta Asamblea Nacional Constituyente. Segundo, la rigidez de la que habló el doctor Reyes y de lo que hablamos ahorita con Javier, y es que si bien la Constitución es rígida, es decir, que para su modificación se necesita 8 debates como mínimo en el Congreso de la República, se ha vuelto una colcha de retazos. Entonces allí la rigidez queda en suspicacia, queda allí en entredicho. Y 3, las banalidades. En cuanto a las banalidades, en ese sentido estricto no estaría de acuerdo con el doctor Reyes en la medida en que son asuntos trascendentales de los que se hablan allí en esos 10 puntos. Sin embargo, sí habría que aducir que estos 10 temas ya se encuentran en la Constitución Política y no es un tema de Constitución Política, es un tema de desarrollo legal, un tema de desarrollo ejecutivo, un tema de desarrollo de las gobernaciones, de las alcaldías, un tema sobre todo de desarrollo en el Congreso de la República, por cuanto es allí donde se da la mayor traba posible a estos asuntos que si se tocan en el escenario nacional, que si se tocan en el Capitolio de la República, entrarían a decir algunas fuerzas de oposición que son temas de izquierda, que son temas socialistas, que son temas comunistas, que eso no le hace bien al país, que no tenemos plata para implementarlo, que no tenemos las diferentes dinámicas del comercio y de la economía para poder solventarlo. Y es allí donde lo que dice la Constitución queda en entredicho con lo que dicen los congresistas, con lo que dicen los empresarios, y por eso fue el llamado, Roger, de los empresarios, porque los empresarios dicen una cosa y se replica en el Congreso de la República. Tienen voz e incluso tienen voto en el Congreso de la República. Por ejemplo, lo que pasó, por ejemplo, con Asofondos y toda esta situación frente al tema pensional. Y más o menos allí, Roger, las 3 reacciones frente a lo que dijo el doctor Reyes, presidente de la Corte Constitucional. Doctor Esteban Manco, no sé si es preocupante frente a el tema de la Constitución, porque tenemos una Constitución que en el papel es demasiado garantista, demasiado, y que el desarrollo de la Constitución llevaría a que ningún colombiano hoy tenga una brecha grande en el tema de la equidad. Pero digamos que los que plantean este asunto temen un asunto importante, es el tema de la tutela. No es muy triste que tengamos una constitución tan garantistas, pero que hoy estemos temiendo por la tutela, que es la única que nos ha permitido a muchos colombianos acceder a unos derechos que ya teníamos por el simple hecho de ser ciudadanos.
Bueno, Javier, un tema muy sensible, la acción de tutela como un mecanismo o un instrumento o una forma de proteger derechos constitucionales fundamentales. Javier, y en estos momentos se está pasando por una situación muy grave en materia, por ejemplo, de salud, que es la más sensible de todas. No hay especialistas, las citas son entre 6 meses, las personas están muriendo esperando esa cita o el paseo de la muerte. No lo atiendo en esta clínica o en este hospital porque usted hace parte de esa EPS y esa EPS le debe 20.000 millones de pesos a esta clínica o a este hospital. Se interpone la tutela, se protege en papel el derecho fundamental y no se cumple realmente, no se cumple. Y eso, en esa situación, como en otras, también está pasando con la acción de tutela. Eso es lo que está pasando ahora. Ahora, Javier, no sé a qué aludes con esa acción de tutela, si lo que crees que es que se va a modificar con la nueva Asamblea Nacional Constituyente en el evento de darse, cosa que no está dentro del temario, Javier, por lo que creemos, Javier, que va a quedar intacta. Te escuchamos. Lo que pasa es que usted lo explicó ahorita que pues el temario se puede definir y las reglas de juego se pueden definir también, pero lo que yo aludo es a que tal vez muchos ayer alertaron sobre el tema de la tutela, porque es decir, dejar ese boquete podría permitirle a quienes hoy son los enemigos de la tutela, porque los han puesto en muchos aprietos, pues que se tumben, y en efecto se podía dar porque hay muchos sectores de la sociedad colombiana que ven en la tutela un peligro para muchas cosas. Sin embargo, ha sido un instrumento demasiado valioso para el ciudadano del común porque ha accedido a ese asunto. Lo que digo yo es que si tenemos una constitución tan garantista de los derechos, ¿por qué tenemos siempre que acudir a la tutela para poder acceder a unos derechos básicos como el de la salud, el de la educación, el de la vida? Es decir, todos esos derechos que son tan fundamentales para nosotros los ciudadanos. Sí, Javier, tristemente y gracias a la Constitución del 91 se crearon una serie de formas o una serie de dispositivos, de instrumentos, de mecanismos para proteger los derechos constitucionales, porque realmente estamos en un país de incumplimiento sistemático de derechos y por eso la Constitución trajo consigo una serie de herramientas para que esos derechos que se iban a elevar a rango constitucional no quedaran de papel. Allí crearon la acción de tutela, crearon la acción pública de inconstitucionalidad, crearon la acción de cumplimiento, crearon la acción popular, crearon la acción de grupo, crearon la acción de pérdida de investidura, crearon la acción de nulidad por inconstitucionalidad. Toda una amalgama de formas de proteger la Constitución, porque el constituyente en su momento sí lo creía y sí era real de que la autoridad policiva, de que el presidente de la República, de que la rama judicial, de que el Congreso de la República, de que alcaldes, gobernadores, de que rectores de colegios, que hospitales incumplían los derechos constitucionales y le debió brindar herramientas o formas al ciudadano común para que se defendiera de ese desconocimiento de los derechos por parte de las autoridades públicas. Y es más o menos lo que se pretende con la acción de tutela y todos los mecanismos de protección constitucional que acabamos de aludir. Hay un consenso entre todas las personas que hemos invitado a nosotros acá, entre los expertos como ustedes, Esteban Manco, es que la Constitución Política de 1991, que ayer celebró años, está ahí y no ha sido completamente, permítame la expresión, explotada como debe ser. O sea, hay un gran porcentaje de lo que contiene esta Constitución Política de Colombia que todavía la han dejado en letra muerta, que no sería necesario entonces otra constitución. O sea, cuando se habla de Asamblea Nacional Constituyente, lo primero que se le viene a la cabeza a uno es la reforma a la Constitución. Una Constitución que tiene un montón de bondades, como ese montón de acciones que usted acaba de mencionar y que pues pueden darle realmente muchas garantías y muchos beneficios a los colombianos,
pero no se ha puesto en marcha en su totalidad. Ese es un consenso. Y ayer nomás hablábamos aquí como un ejemplo, en el tema del suroeste antioqueño y las vías. Mediante acción de tutela no se pudo lograr porque no era un derecho fundamental el que se estaba supuestamente vulnerando con la no puesta en marcha de la Unidad Funcional 2 de Pacífico 1. Pero se acude entonces a la acción popular e inmediatamente el Tribunal Administrativo de Antioquia admite esa acción popular porque queda demostrado que hay unos derechos colectivos que contempla nuestra Constitución Política de Colombia que están siendo vulnerados. Entonces, por lo menos admitirla es decir, sí, aquí se está violando algo, unos derechos colectivos como el de la seguridad, el de la libre circulación, por ejemplo, el de la seguridad vial, etc. Entonces, síntesis, eso es lo que nos ha dejado tanta conversación en torno a la Asamblea Nacional Constituyente propuesta, es que tenemos una Constitución que todavía hay mucho para escurrirle, ¿o no, Esteban? Realmente, Roger, sí hay mucho para escurrirle en el sentido o en igualdad de mucho por cumplir, de un incumplimiento sistemático del cual he hablado contigo y con los diferentes medios de comunicación y que fuerzas de oposición, sobre todo del centro derecha, se oponen a la reforma rural integral porque eso toca sus intereses de terratenientes, o por ejemplo lo que era la reforma a la salud y el voto de las EPS traducidos en el Congreso de la República, de los financiadores de las EPS. Por eso los empresarios, Roger, también son invitados a esta asamblea o a este consenso, a este amplio consenso que se pretende, porque ellos están detrás del poder político y allí inciden con los diferentes gremios, Asofondos, la ANDI, los diferentes agrupaciones ganaderas, y es allí, por ejemplo, lo que es la reforma rural integral. ¿Cómo se dio, Roger? Por medio de Fedegan y de que algunos ganaderos también vendieran voluntariamente las tierras, porque la otra vía era la expropiación y eso inicialmente podría avivar lo que era el paramilitarismo. Entonces allí, Roger, es una fuerza que debemos tener en cuenta para esta situación particular. Doctor, finalmente, mire, cuando el presidente Petro, por lo menos yo lo entiendo así, habla del poder constituyente, él plantea que sea el ciudadano el que se pronuncie. Pues a mí no me gusta hablar de pueblo porque parece un tema muy populista, pero el ciudadano se puede pronunciar. Entonces no sé si antes de una constitución habría de alguna manera un plebiscito, no sé, una consulta que ponga a consideración del ciudadano esos 9 temas. Sí, Javier, claro, dentro del procedimiento de la convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente, es decir, para que se dé la Asamblea Nacional Constituyente, se deben dar unos pasos y el primero es la ley que convoca Asamblea Nacional Constituyente. Y es allí entonces donde constantemente en esos pasos se le va a dar posibilidad al pueblo de que se pronuncie si quiere una Asamblea Nacional Constituyente y también cuál va a ser el temario y también se va a elegir quiénes van a ser esos constituyentes para que representen al pueblo colombiano. Entonces no es que se venga a imponer una agenda, una lista o un temario sin que el pueblo lo apruebe o lo impruebe, diga sí o diga no. Todo va a quedar allí conforme a que el ciudadano pueda votar porque sí o porque no la Asamblea Nacional Constituyente, porque sí o porque no el temario y quiénes van a ser esos constituyentes que irían entonces a entablar y a impulsar esas reformas o esos 10 puntos que establece el presidente Gustavo Petro. Y lo otro es que no solo es la Asamblea Nacional Constituyente el medio para ejercer el poder constituyente, porque lo decía ahorita Roger, poder constituyente, Asamblea Nacional Constituyente parecen lo mismo. No, el poder constituyente puede ser ejercido por la Asamblea Nacional Constituyente, por un referendo constitucional o por medio del acto legislativo en el Congreso de la República. Entonces, en este sentido, quisiera dejar como esas precisiones frente a lo que el lenguaje podría dar a equivocaciones pues, por ser algo ambiguo y sobre todo en el derecho.
Y por donde empezamos, terminamos, y es así de sencillo. No es por arte de birlibirloque que se va convocando una Asamblea Nacional Constituyente y que entonces ya se hace. No, se necesita primero la quiesencia del Congreso de la República, que tiene que votar, y sería después la gente, el constituyente primario, la que en una tercera parte del censo electoral, estamos hablando de por lo menos 13 millones de personas, digan sí, queremos una asamblea constituyente, así que no es tan fácil. Esteban, gracias por estar nuevamente con nosotros, otra vez claridad al respecto, y tendremos que seguirla dando permanentemente, si suena repetitivo, porque este es uno de los temas que se utiliza recurrentemente para manipular en busca de réditos políticos, no obstante vaya en contra del conocimiento y la realidad de los hechos. Muchas gracias, Esteban. Con mucho gusto, Roger. Y repetimos, Roger, no es por arte de birloque, en mi concepto no es por arte de la pipiripao, es algo más de pueblo. Y bueno, al máximo con toda esta difusión constitucional y de todo este ejercicio político. Muchas gracias, Esteban. Gracias por estar con nosotros y ayudar a entender. Esa es nuestra intención aquí permanentemente, con personas como usted, Esteban, magíster en Derecho Público, y dentro del Derecho Público está el Derecho Constitucional, que es tan importante que todos conozcamos, no solamente expertos como Esteban, sino cualquiera persona del común debe saber que tiene una constitución política que le rige especialmente sus derechos. Muchas gracias, Esteban. Un abrazo a todos, cuídense mucho.